lo afirmo, lo reafirmo, no es un asalto, como dice la policía, no vengan a tapar aquí sus cochinadas. Esto ha sido un asesinato, lo han matado, José. ¡Justicia! Fue un crimen común. Queda demostrado científica y fehacientemente y metodológicamente que este homicidio se produjo producto de un asalto en la carretera y no tiene trasfondo político alguno. De ayer en la audiencia me salí un momento de la mesa para atender a la hermana de quien fue asesinado en su momento cuando estaba encargado de la presidencia regional, señor Sánchez Milla, quien acusaba directamente a este señor Juan Calderón de haber estado en Trujillo, donde fue asesinado este anterior presidente regional encargado, sin dar ninguna explicación de qué hacía en Trujillo. Entonces el temor que yo tengo es que no vayamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Que no te olvidaremos. Tú solo morirás el día en que nosotros te olvidemos. La muerte de José Luis Sánchez Milla es un crimen sin condenados, con varios sospechosos y una serie de irregularidades que han alterado la investigación de tal manera que probablemente nunca sepamos la verdad. El presidente regional reemplazó a César Álvarez 1 mes y 8 días en el cargo, hasta que lo mataron. A mediados del 2014 se cumplen 4 años de la muerte de José Sánchez Milla. En otro contexto electoral su nombre vuelve a escucharse con fuerza, probablemente porque aún no puede descansar tranquilo, porque la justicia es un pedido que ahoga en el olvido un crimen todavía impune. La muerte del presidente aquel día 13 del 2010 es considerada ahora como el hilo de la madeja que habría originado todo lo que se ha ido descubriendo después. Su muerte sería la primera gota de sangre de la violencia política que viene desangrando Ancash. En todo este tiempo su hermana Nieves no se ha cansado de reclamar justicia. Fue ella quien reavivó en la audiencia del pasado 7 de abril su pedido repetido, pero no escuchado durante años. ¿Quién mató a José Luis Sánchez Milla? ¿Qué pasó aquel 12 de julio a la altura del kilómetro 570 de la Panamericana Norte cerca a Trujillo? ¿Qué pasó con este crimen que tuvo una serie de irregularidades en la investigación y a pesar de ello la policía atrapó responsables que luego fueron absueltos porque el juez declaró negligente la investigación policial? ¿Qué pasó esa noche en la vía de evitamiento del distrito de Víctor Larco cuando Sánchez Milla regresaba a Chimbote en una camioneta acompañado por su primo político Antonio Mesa, el hijo de su esposa Ofrin Castro y el chofer del gobierno regional? Eran aproximadamente las 8 de la noche. La hipótesis más barajada habla de un asalto, a pesar que no indica cuál fue el motín. Según la versión, 3 delincuentes atacaron la camioneta donde viajaba la autoridad luego de poncharle las llantas con las famosas aletas de tiburón. Sin embargo, Nieves Sánchez Milla siempre tuvo sus dudas. Según la versión que posteriormente sé por el atestado, mi hermano había sufrido un accidente, lo dijeron así, en algún momento. La familia no fue comunicada del accidente hasta después del deceso de mi hermano. El chofer dice que él sintió que se poncharon las 2 llantas. Toda movilidad solamente tiene una llanta de repuesto. Si ve que las 2 llantas están ponchadas, como él dice, cambiaba una llanta y la otra. Entonces, a mí lo curioso y lo suspicaz es de que si se poncharon 2 llantas y yo como un chofer que manejo tanto tiempo, no le va a parecer que ahí está pasando algo malo. Yo pienso que lo que debió de hacer era seguir, porque del lugar de los hechos a la comisaría de Buenos Aires hay de 15 a 20 minutos y fácilmente rodando con el aro pudieron haber llegado, ¿no?
Era un lugar muy oscuro, muy tétrico, muy feo, como para poder yo, más que todo, sabiendo que llevo a un presidente regional. O sea, no estaba llevando a cualquier persona, ¿no? Pero allí se quedaron, en la oscuridad, en la ruta que se había elegido para regresar más rápido, según se dijo. El primo político también dice que se poncharon las llantas y que bajaron a cambiarlas. Pero la versión del hijastro dice que solamente se ponchó una llanta. Con Sánchez Milla aproximadamente a 15 metros de la camioneta, se habría escuchado un primer disparo, anticipando lo que podía suceder. Ese es el lugar de los hechos. Mi hermano prácticamente se alejó al lado más oscuro, ¿no? Para defecar, que según ellos, según la versión dicen eso, ¿no? Me parece algo tonto que mi hermano sabe diferenciar entre un disparo, porque él ya ha pertenecido, ¿no?, a las fuerzas militares, ¿no? Y me parece algo tonto que sabiendo que han disparado, él salga, ¿no? Al contrario, si esa parte, como ustedes notan, es tan oscuro, fácilmente él se pudo camuflar y esconderse detrás, porque atrás hay unas malezas y no lo pudieron haber encontrado. El señor Antonio Mesa dice que mi hermano salió y dijo, ¿qué pasa? Y es donde que le disparan en la pierna. Para amedrentarlos en un lugar así han tenido que gritar. Y es ilógico que mi hermano no haya escuchado esos gritos de amenazas y menos el disparo inicial que se hicieron. Entonces, y salir y entregarse sabiendo que es asaltado. El primo político del presidente herido fue quien llegó a la comisaría para referir el supuesto asalto. Nieves no entiende por qué no llevaron a su hermano a una clínica. Además, siempre le pareció extraña la actitud de los testigos luego que lo dejaron en el hospital, omitiendo de quién se trataba. Como comprenderá, mi hermano no ha sido una persona que no tenía dinero, era el presidente regional. Lo más lógico era que lo lleven a una clínica. Conversando con el comisario, me dice que en ningún momento los tres dijeron que era una persona pública, siempre omitieron eso. Otra de las suspicacias que también me llevaron a esto fue que, bueno, sube el hijastro en la camioneta, lo llevan, el chofer se queda cuidando la camioneta, dice, ¿no? Y el señor Antonio Mesa, dice, se dirige a la casa de un familiar, ¿no?, a pedir una llanta de repuesto y una casaca porque tenía frío y que le presten dinero, ¿no? En esta entrevista realizada un año después del homicidio, Nieves Sánchez Milla aún no entiende qué pasó con su hermano en el hospital de Trujillo durante las horas que habría agonizado. Ingresa al hospital Belén aproximadamente entre 8:15 a 8:30 y su deceso es a la 1:30 de la madrugada. Son 5 horas, señorita. En 5 horas se pudo hacer muchas cosas. Escuché versiones que dijeron que le habían dado femoral y había muerto desangrado. Si hubiera sido así, su muerte hubiera sido instantánea, cuestión de tal vez de segundo o más rápido. Una persona que haya durado 5 horas en un hospital, me parece que también eso es negligencia de las personas que lo acompañaron. Las dudas sobre lo que realmente pasó esa noche se sembraron en la hermana del presidente, además por la actitud sospechosa de la viuda. Tuvo que ser un amigo de la familia, enterado de la noticia, quien llevara a Nieves Sánchez Milla hasta Trujillo. Supuestamente cuando lo habían avisado a la viuda se traslada a la ciudad de Trujillo, ¿no?, sola, sin avisar a la familia, a pesar de que nosotros vivimos a 3 puertas de su casa. Posteriormente, cuando nosotros nos avisan, yo me persono a su casa y lo veo que la viuda estaba ahí con el hijastro. Yo me acerqué después, 1 hora después o 2 horas más o menos. 3 de la mañana. 3 de la mañana aproximadamente. Entonces mi desesperación era verlo a mi hermano, ¿no? Y yo pensé que al estar la viuda y el hijastro, mi hermano también estaba ahí. El chofer de la familia de mi hermano salió con su movilidad, le imploré, le pedí que me llevara a Trujillo, se negó. Me dijo que su jefa le había dicho que guarde los carros. Llego al hospital Belén, donde encuentro a mi hermano desnudo con una sábana tapada en una camilla, y al fiscal Oscar Aguilar, que estaba en ese entonces, pidiendo pues que haga un familiar directo para que haga el levantamiento del cadáver. No había ningún familiar. No había ningún familiar en ese entonces. Pero eso no es lo grave. Las verdaderas irregularidades en este caso estaban aún por descubrirse. Y es que después del entierro de José Luis,
Nieves conversó con el mayor Alvarado Dextre, responsable en la Divincri del caso. El mayor le pidió un extraño favor.